Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al castillo de Drácula aquí en Bran. Vamos a estar contándoles la historia, porque es llamado castillo de Drácula, quiénes habitaban aquí, cómo llegó a formarse este castillo aquí en la región de Bran, en Transilvania, en Rumanía. Lo mejor está por llegar, lo mejor está en Rumanía. Buenos días, hoy les voy a mostrar cómo llegar hacia Bran, al castillo de Bran, desde Brașov. Ya estoy hablando con un acento aquí rumano, no, nada que ver. Lo que pasa es que estamos ahorita en la estación Autogara 2, que es como Autogara, es como autogaraje. Es como pues el lugar donde están los buses. Y este es el número 2 porque aquí salen los buses hacia Bran. La puerta o la estación, no sé cómo llamarlo, la galería, no sé cuál sería la traducción. Pero cada uno de los buses se ubica en un número asignado. El de Bran es en el número 2. Y ahorita les voy a mostrar los horarios. Creo que salen casi cada una. Ahorita son las 9 y el próximo que sale va a ser a las 10. Algo más, siempre revisen el clima. Yo no preveí este frío. Hay frío, pero no está insoportable. O sea, con un suétercito delgadito, suficiente. Entonces sí, ahorita les voy a mostrar el nombre. Y cada uno de estos tiene el horario y el lugar es hacia dónde va. Se los dejé en imagen, pero sale el bus cada hora. Igual de lunes a viernes yo se los voy a leer aquí. Porque no sé si esta cámara le llega. Ya montamos el bus. El boleto nos costó 13 lei, que es por ahí de, no sé, $2.50. Y si te dan tu comprobante, o sea, aquí no sé si lo van a lograr ver, pero dice 13 lei. Mi recomendación, estos buses salen cada hora, igual yo les dije el horario. Y mi recomendación sería que tomen el de las 9. Yo estoy tomando el de las 10 porque viene a las 9:05 y ya no está. Pero sí, son bastante puntuales. Ahorita faltan 5 minutos para las 10 y ya el bus está llenando. Hemos bajado del bus, creo que ya estamos en Bran, porque se ve el castillo ya de Bran. Este es el bus que nos dejó, realmente no anuncian mayor cosa. Mucha gente se baja aquí porque pues obviamente es un lugar turístico, pero no hay mayor anuncio como que el bus diga ya llegamos a Bran, no. Pero yo les dejo las imágenes para que lo puedan observar. Realmente el castillo se ve dando la vuelta y ahorita lo vamos a ver ya. Algo de lo que hay que estar pendiente, por lo menos aquí en Rumania, porque casi todo está en rumano, no está en inglés ni en español. En español creo que no he visto nada. Es que normalmente aquí se le llama la casa del billete, donde se compra el ticket. Yo el ticket ya lo traigo en línea, se puede comprar en línea. Me costó por ahí de 45 lei, que serán unos 10 euros, $10. Aquí para la entrada hay un pequeño como mercadito de cosas. Realmente este es uno de los lugares más turísticos aquí de Rumania. Y ya se ve, está bonito. Vamos a ver qué tal nos va. Estamos aquí para la entrada, cuesta 45 lei para los adultos, 35 para los mayores, 65, 25 para los estudiantes. Yo lo traigo aquí. I have a ticket. Ok. Y ahorita no había mucha cola, pero sería, si hubiera habido una cola, pues ya con el ticket se puede ingresar.
Ahorita no hay mucha gente, está tranquilo, son alrededor de las 10 de la mañana. El bus se tomó 45 minutos en venir. El clima ya está más rico, aquí ya está pegando sol. Buen día. De lo que estamos leyendo del castillo de Bran, es que es una entidad privada, o sea, es medio privada, medio pública. Y realmente lo puedes alquilar para un evento privado. Aquí todo Luisito Comunica, yo creo que él alquiló el castillo solo para él. Y él tiene su video. Esta cruz de piedra fue erigida en el monasterio de San Pantaleón en Grecia en el año 1751 y fue traída aquí al castillo de Bran por petición de la reina María en el año 1922. Durante la época comunista, la cruz fue enterrada para protegerla y fue desenterrada hasta el año 2006 y donde fue ubicada en el lugar donde la reina lo había solicitado. La cruz tiene unos patrones vegetales y también osos. Eso menciona ahí la descripción. No veo el oso yo desde aquí, pero... Y está escrito en rumano acrílico. No sé cuál es la... Rumano cirílico. No sé cuál es la traducción. Pero igual, si no entiendo el rumano normal, menos el rumano cirílico. Ya ingresamos al castillo. Les voy a estar dando información muy interesante que he encontrado tanto aquí como la que he encontrado en internet y por qué se aprovechan de decir que es el castillo de Drácula. Realmente es por fines turísticos, pero nunca estuvo aquí, así que bueno, igual Drácula es un personaje ficticio. No podemos visitar el castillo de Bran y no mencionar a María de Sajona de Coburgo y Gotha, que fue la reina de Rumania. La reina consorte porque era esposa del rey Fernando I de Rumania. Ella habitó aquí, esta era su casa de verano, justo lo que está aquí atrás mío también es un vestido. Y ahorita lo que vamos a observar es su dormitorio. Ella fue realmente que entre los años 1920 y 1930 mandó a hacer ciertas reparaciones al castillo, a agregarle agua potable, electricidad, y fue quien le dio un poco de vida al pueblo de Bran porque se tuvo que instalar una turbina para generar electricidad y este es su dormitorio. Importante información la que estoy leyendo aquí sobre la reina María. Ella jugó un papel trascendental al momento en que Rumania se incluyó en la Primera Guerra Mundial y jugó un papel importante en la reunión de todas las provincias de Rumania, Transilvania, Besavia y otras regiones que hablaban rumano. Esto fue en el 1917 por ahí y hubo algo característico, es que la prensa francesa mencionó hay solo un hombre en Rumania y esa es la reina.
encontramos una sala aquí dentro del castillo donde presentan parte de la mitología aquí de Rumania, parte de sus leyendas. Hay un centauro, fantasmas que cantan. Está muy interesante. Vamos a conocer por qué este castillo se le llama el castillo de Drácula. Drácula, la famosa novela de Bram Stoker, el irlandés que escribió esta obra que ha sido filmada más de 100 veces y es inspiración hoy por hoy para miles de historias. El castillo es famoso por ser llamado el hogar de Drácula. Esto hace referencia a Vlad Draculea, o mejor conocido como Vlad Tepes, Vlad el Empalador, quien fue príncipe de Valaquia entre los años 1450 y 1460. Él realmente a todas las personas que venían e intentaban invadir Valaquia, él los empalaba. Empalar es realmente atravesar con un palo. Lo más que se sabe sobre Vlad el Empalador fue que pasó 2 días aquí en el calabozo en su camino hacia la prisión en Budapest, cuando las tierras en Rumania pues eran conquistadas por el Imperio Otomano. Ahorita hemos entrado a una sala de instrumentos de tortura medieval. Vimos la silla de confesión y también pues muchos de estos instrumentos eran utilizados por Vlad el Empalador, que le gustaba la tortura de sus prisioneros. Esos instrumentos que están aquí al fondo eran utilizados por encarcelados y policías. Imagínense, en ese tiempo no, aquí te agarraban nada de esposas ni nada del cuello si te movías. Yo creo que Europa sí vivió una parte bastante triste, trágica, no sé cómo expresarlo, pero ellos sí le metieron muy duro a este tema de torturar. Esto que está aquí es una cama y lo usaban para cocinar vivas a las víctimas. Esto es porque lo estaban torturando y pues entre lo que te cocinan, porque abajo le echaban leña y lo que te cocinan pues tenías que ir confesando algo. Dejamos una escritura en el libro de visitantes que estamos grabando un video aquí en el castillo de Bran, el castillo de Drácula, para que más personas vengan y conozcan Rumania, más personas de Latinoamérica, personas que hablan español, porque hay muy poco contenido de Rumania, pues por lo menos de calidad, informativo. Les voy a dar información sobre Bram Stoker. Se habla bastante de él dentro del castillo, porque también pues
es parte de lo que inspiró, o se menciona que inspiró a Bram Stoker para crear su famosa novela de Drácula. Algo llamativo es que cuando Bram Stoker la escribió, pues él se murió pobre y olvidado. O sea, Drácula se volvió famoso hasta el año 1922, cuando un cineasta alemán pues la llevó al cine. Ahí sé que pasó del texto al cine y ahí se volvió famosa, porque cuando Bram Stoker lo publicó, pues no tuvo el éxito que ha tenido mundialmente en el cine. Ha sido una de las obras más traducidas y eso pues lo hace una obra famosísima. Aunque se tiene la idea que se inspiró en Vlad Tepes, Vlad el Empalador, Vlad III, que era lo que mencionamos, que él estuvo dentro del castillo 2 días como prisionero en su camino hacia la cárcel en Budapest. Nunca habitó aquí, pero es algo que se ata al castillo para temas turísticos, porque se le conoce a este castillo, al castillo de Bran, como el castillo de Drácula. Voy a despedir el video aquí. Espero que les haya gustado visitar conmigo el castillo de Bran, el famoso castillo de Drácula. Aunque ya sabemos que no fue de Drácula como tal, pero por fines turísticos y por dinero, para que vengan más visitantes, se le conoce así, castillo de Drácula. Así que espero que les haya gustado. A lo mejor está por allá, a lo mejor está en Rumania. Vamos.